En el siguiente video resolveremos ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas aplicando las respectivas propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas. En el primer ejemplo resolveremos la ecuación 2 elevado a x menos 3 igual a 8 elevado a x más 1. Esta ecuación corresponde a una ecuación exponencial, puesto que involucra a dos funciones exponenciales y el objetivo es encontrar el valor de x. Para poder resolver esto, debemos considerar y siempre tener a mano las propiedades de la función exponencial. Y en particular, en este caso, nos podemos dar cuenta que de la igualdad de 2 elevado a x menos 3 igual a 8 elevado a x más 1, podemos, por ejemplo, escribir este 8 como una potencia de 2, de tal forma que el 8 es exactamente lo mismo que decir 2 elevado a 3 x más 1. Utilizando propiedades básicas de las potencias, podemos concluir que el 2 elevado a 3 elevado a x más 1 es exactamente lo mismo que 2 elevado a 3 por x más 1. Ahora bien, aquí podemos incluso multiplicar el exponente sin ningún problema, para que nos quede 2 elevado a 3x más 3. Tradicionalmente, en la enseñanza media, sobre todo cuando llegábamos a un paso como este, en donde ya las bases eran iguales, los profesores simple y sencillamente simplificaban las bases y quedaba x menos 3 igual a 3x más 3. Sin embargo, esto tiene una justificación. Y la justificación es que para poder eliminar la exponencial de base 2, nosotros tenemos que aplicar su función inversa, que es la función logarítmica de base 2. Entonces, aquí a continuación vamos a aplicar la función logarítmica de base 2. Esto nos va a quedar entonces lo siguiente. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a x menos 3 igual al logaritmo en base 2 del 2 elevado a 3x más 3. Puesto que la función exponencial base 2 y la logarítmica base 2 son funciones inversas, la composición de ellas siempre se elimina mutuamente y aquí podemos de alguna otra forma simplificar el logaritmo con las exponenciales para que quede simplemente x menos 3 igual a 3x más 3. Finalmente, dejamos todo lo que tenga x en el lado izquierdo o a donde usted más le acomode, lo que no tenga x en el otro lado. Nos va a quedar acá menos 2x igual a 6 y en definitiva x nos da como resultado menos 3. De esta forma, entonces, podemos reemplazar este valor en la ecuación original y nos va a quedar que 2 elevado a menos 6 es exactamente lo mismo que 8 elevado a menos 2. Bien, en un siguiente ejemplo vamos a resolver ahora una ecuación logarítmica. Ecuación logarítmica, logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 4x menos 1 igual al logaritmo natural de 2x más 5. En este tipo de problemas la idea es, ya que hay varios logaritmos dando vuelta, tratar de concentrar todo lo que está en el lado izquierdo en un solo logaritmo y todo lo que está en el lado derecho en un solo logaritmo. De esta forma, entonces, vamos a aplicar algunas propiedades de la función logaritmo y de la función logarítmica en general, perdón, como por ejemplo, que esta suma de logaritmos es en realidad el logaritmo de la multiplicación de los dos elementos, de los dos argumentos. Puesto que hay una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de x por y es lo mismo que el logaritmo de x más el logaritmo de y. De esta forma hemos podido concentrar los dos logaritmos que estaban en el lado izquierdo en uno solo y ahora tenemos un logaritmo en
ambos lados de la igualdad. Para eliminar estos logaritmos debemos proceder a aplicar la función exponencial inversa. Y ya que el logaritmo natural es una función logarítmica de base e, entonces aplicamos la función exponencial de base e. Nos quedará entonces e elevado al logaritmo natural de 2 por 4x menos 1 igual a e elevado al logaritmo natural de 2x más 5. Como ya sabemos, la composición de una función exponencial y su respectiva logarítmica inversa se eliminan mutuamente y nos queda solamente un 2 multiplicado por 4x menos 1 y un 2x más 5. Lo que sigue es una ecuación ya bastante más sencilla. Acá queda 8x menos 2 igual a 2x más 5. En definitiva, estos 2x pasan para acá, quedan 6x igual a 7, porque este 2 pasa sumando. Y así obtenemos que x vale 7 sextos. Lo que es de vital importancia es que, sobre todo en las ecuaciones logarítmicas, los valores de x siempre deben verificarse que sean correctos, puesto que, recuerden, las funciones logarítmicas solo funcionan, actúan bien, con valores que son más grandes que 0. Es imposible calcular el logaritmo de 0, como es imposible calcular el logaritmo para un número negativo. Entonces, si nosotros reemplazamos el 7 sextos, por ejemplo, en la expresión de acá del lado derecho, nos va a quedar un número positivo, eso va a estar bien. Aquí no hay problema, no hay nada que reemplazar, ese está bien. Y aquí es donde probablemente hay que tener un poquitito más de cuidado. Hay que multiplicar ahí el 4 por el 7 sextos y restar 1 y verificar si eso da un número positivo o no lo da. Veamos. 4 multiplicado por 7 sextos menos 1 es lo mismo que decir 28 sextos menos 1, y este numerito es más grande que 1, por lo tanto no hay ningún inconveniente. Efectivamente, esto de aquí es más grande que 0. Eso quiere decir que la solución que nosotros encontramos es una solución factible. Sin embargo, si alguna de las soluciones que encontramos al reemplazarla en los logaritmos nos da un valor 0 o un valor negativo, ese tipo de expresiones, ese tipo de resultados no es factible. Y simple y sencillamente se debe desechar como posible solución. Bien. En un tercer ejemplo, veremos ahora una ecuación exponencial donde las exponenciales que andan dando vueltas son diferentes. Por lo tanto, aquí nosotros no podemos aplicar el logaritmo base 3 porque solo eliminaríamos a esta exponencial, pero a esta no. No podemos aplicar un logaritmo natural simplemente porque se va a eliminar este de acá y este no. Entonces tenemos que buscar una estrategia que nos permita resolver el inconveniente de una manera adecuada. La verdad que el truco para resolver este tipo de problemas es bastante fácil, ya que basta y sobra con elegir cualquier función logarítmica, cualquiera. La base 3, la exponencial, una función logarítmica base 10, cualquiera. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a poder resolver el problema sin mayores inconvenientes. Por ejemplo, yo voy a elegir acá arbitrariamente, ustedes pueden elegir otra, aplicar la función logaritmo natural. Eso voy a hacer. Entonces me va a quedar logaritmo natural de e elevado a 2x igual al logaritmo natural de 3 elevado a x menos 4. La gracia es que aquí yo puedo simplificar esos para que me quede simplemente un 2x. Y acá puedo aplicar una de las propiedades de las funciones logarítmicas que dicen que estos exponentes se pueden pasar acá adelante multiplicando. De esta forma entonces nos va a quedar x menos 4 multiplicado por el logaritmo natural de 3. Si ustedes se dan cuenta, al aplicar cualquier función logarítmica podemos dejar las x en una sola línea y ya no como un exponente. Y eso es lo que nosotros buscamos.
Ahora bien, multiplicando término a término, esto nos va a quedar x logaritmo natural de 3 menos 4 logaritmo natural de 3. Los términos con x los dejamos todos en un lado, 2x menos x logaritmo natural de 3 igual a menos 4 logaritmo natural de 3. Factorizamos por la letra x, ya que eso es lo que nosotros necesitamos. Nos va a quedar 2 menos el logaritmo natural de 3. Todo esto igual a menos 4 logaritmo natural de 3. Ahora bien, finalmente despejamos el valor de x, indicando que da menos 4 logaritmo natural de 3 partido por 2 menos logaritmo natural de 3. Ya que estamos trabajando con funciones exponenciales, el valor de x puede ser cualquier número real, puesto que las funciones exponenciales se pueden calcular para cualquier número real. No así las funciones logarítmicas, que solamente se pueden calcular para valores que son más grandes que 0. No se preocupen por dejar escrito este número de otra manera, simple y sencillamente déjenlo expresado tal cual como lo he obtenido aquí. Si bien este número tiene una aproximación decimal, no es algo que me interese para esta parte del curso. En este cuarto ejemplo, resolveremos la ecuación exponencial 5 elevado a x menos 5 elevado a menos x igual a 2. La diferencia de este problema radica en que es imposible juntar las dos exponenciales en una sola. Sin embargo, podemos recordar de las propiedades de la potencia que 5 elevado a menos x es lo mismo que 1 partido por 5 elevado a x. De esta forma podemos escribir lo siguiente. Nuestra ecuación original la podemos escribir como 5 elevado a x menos 1 partido por 5 elevado a x igual a 2. Ahora podemos restar estas dos fracciones que tenemos acá. Recuerden que para restar fracciones la manera más fácil, cuando son dos fracciones, es multiplicar cruzado. 5 elevado a x por 5 elevado a x menos 1 por 1, que es 1. Y hacia el lado aquí los denominadores para que nos quede 5 elevado a x. Aplicando propiedades de las potencias, multiplicación de potencias de igual base, conservamos la base y sumamos los exponentes. Y ahora recordamos que las funciones exponenciales jamás cortan al eje x. Eso significa que no es posible que las funciones exponenciales den 0. Ninguna función exponencial da como resultado 0. Por lo tanto, 5 elevado a x jamás va a ser 0. Eso nos ayuda a hacer lo siguiente, a pasar el 5 elevado a x multiplicando hacia el lado contrario. Así entonces, podemos ordenar un poco esta ecuación para que nos quede de la siguiente manera. 5 elevado a 2x menos 2 por 5 elevado a x menos 1. Notemos que este 5 elevado a 2x puede ser escrito como 5 elevado a x elevado al cuadrado. Por propiedades de las potencias, 5 elevado a x elevado al cuadrado es lo mismo que 5 elevado a 2x. Menos 2 veces un 5 elevado a x menos 1 igual a 0. Aquí nos vamos a detener un segundo, ya que para poder resolver esta ecuación que hemos obtenido acá, vamos a utilizar algo que se conoce como incógnita auxiliar, donde la incógnita auxiliar va a estar definida por aquella expresión que se está repitiendo dentro de la ecuación, y en este caso es el 5 elevado a x. Una incógnita auxiliar es una letra escogida aleatoriamente, cualquiera. Sin embargo, les recomiendo que siempre utilicen la letra U. Así entonces nosotros vamos a hacer U igual a 5 elevado a x y luego vamos a reemplazar eso en nuestra ecuación para que nos quede u al cuadrado menos 2 por u menos 1 igual a 0. De esta forma entonces nuestra ecuación, que estaba en términos de una función exponencial, transformó en una ecuación cuadrática de segundo grado bastante más sencilla de resolver. De hecho, para esta ecuación cuadrática usted se puede dar cuenta
el A vale 1, el B vale menos 2 y el C vale menos 1. De esta forma podemos encontrar entonces las soluciones de la ecuación cuadrática asociada de manera relativamente sencilla aplicando las fórmulas de la ecuación cuadrática. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es eso, vamos a resolver la ecuación cuadrática u cuadrado menos 2u menos 1 igual a 0, aplicando la fórmula de la ecuación cuadrática, la menos b más menos raíz cuadrada de esa expresión bastante fea que ya ustedes conocen. Para eso entonces voy a tener la continuación acá de mi desarrollo. Recordemos, la ecuación era u cuadrado menos 2u menos 1 igual a 0. Y usando la fórmula, u es exactamente igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, ¿cierto? Menos 4 por a y por c. Estoy aplicando esta fórmula porque no se puede descomponer en dos factores de manera sencilla. Ese es el inconveniente. Partido por 2. Bien, entonces el u va a ser igual a menos b, que en este caso en particular será el b vale menos 2, el menos b vale 2 positivo, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado es menos 2 al cuadrado, menos 4 por a y por c, partido por el doble de a, que en este caso es 2 simplemente. U nos da entonces 2 más menos, raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, 4, menos por menos nos va a dar más, 4 por 1, otra vez da 4, partido por 2. Entonces 2 más menos, raíz cuadrada de 8, que no es una raíz cuadrada exacta, recuerden. Sin embargo, yo creo que ya fácilmente usted está en condiciones de saber que raíz cuadrada de 8 es exactamente lo mismo que decir 2 raíz de 2. Porque el 8 se puede escribir como 4 por 2 y el 4 tiene una raíz cuadrada exacta que vale 2. Así entonces podemos aquí factorizar por 2 arriba para que nos quede 1 más menos raíz de 2 partido por 2. Y se simplifican y obtenemos que el u puede valer dos posibles valores. El u puede ser u1 igual a 1 más raíz de 2 o un u2 igual a 1 menos raíz de 2. Esas son las dos posibles combinaciones que se pueden dar para el valor de u. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esto? Nosotros aquí vamos a recordar, tenemos que recordar que hicimos un cambio de variable y dijimos que el u era igual a 5 elevado a x. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a decir que 1 más raíz de 2 es 5 elevado a x y después que 1 menos raíz de 2 es igual a 5 elevado a x y de esa forma vamos a encontrar los dos valores disponibles para x. Lo vamos a hacer entonces en la siguiente capa. Bien. Si, perdón, escribí con rojo. Entonces, si u es igual a 1 más raíz de 2, entonces estamos bajo lo siguiente. Entonces, 1 más raíz de 2 va a ser igual a 5 elevado a x, por lo que ya habíamos comentado al principio, u es igual a 5 elevado a x. Aquí, como mi objetivo es despejar la x, tengo que bajarla de ahí del exponente, tengo que aplicar un logaritmo para poder bajar el exponente acá adelante. ¿Qué logaritmo puede aplicar? La verdad es que puede aplicar el logaritmo que sea. Cualquier logaritmo te permite bajar un exponente. Sin embargo, hay un logaritmo que te permite deshacerte del 5 también, que es el logaritmo base 5.
Repito, es totalmente irrelevante elegir el logaritmo que ustedes quieran. Cuando estén enfrentados a esa situación, es recomendable que elijan un logaritmo genérico. Y el logaritmo genérico es el logaritmo base 10. Bien, de esa forma entonces aplican ustedes el logaritmo, les va a quedar el logaritmo de 1 más raíz de 2 igual al logaritmo base 10 de 5 elevado a x, y aplicando las propiedades de los logaritmos, esto es x logaritmo base 10 de 5, y finalmente para despejar la x, esto queda logaritmo de 1 más raíz de 2 partido por el logaritmo de 5. Ahí tenemos el primer valor de x disponible. No inventar propiedades. Logaritmo de 1 más raíz de 2 no es logaritmo de 1 más logaritmo de raíz de 2, ni esta división de logaritmos se transforma en una resta, tampoco. Bien, ese es el resultado y nada más. Nos falta la siguiente opción, la opción en donde ahora si u es igual a 1 menos raíz de 2, entonces nos vamos a encontrar que 1 menos raíz de 2 es igual a 5 elevado a x. Ya sabemos, aplicábamos cualquier logaritmo, nos va a quedar el logaritmo de 1 menos raíz de 2 igual al logaritmo de 5 elevado a x, donde el x ya tenemos clarito, pasa hacia abajo multiplicando, y finalmente el x queda solito al pasar el logaritmo de 5 dividiendo hacia el otro lado. De esa forma obtenemos el segundo valor posible de x. Bien, aquí tenemos entonces un compendio de técnicas para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Espero que les haya servido y puedan aplicarlas para resolver el listado de ejercicios que viene. Nos vemos en un siguiente video.